Saludos. Hoy vamos a explorar juntos unas ideas que vienen de un texto, bueno, bastante denso, pero fascinante. Son fragmentos de Decir la verdad, el Evangelio completo, de Will Metzger. Aunque tiene ya sus años, publicado en 1981, toca un tema que sigue muy vivo hoy, la preocupación de que el mensaje central de eso que llamamos el Evangelio pues se haya podido aguar, simplificar demasiado o vete a saber, igual hemos olvidado partes esenciales. Para empezar, el autor nos pone delante una imagen muy visual, casi de película, diría yo. Imagina, un mensajero en la antigua Grecia. Ha corrido kilómetros, está totalmente exhausto, llega a la ciudad con noticias súper importantes de una batalla y se da cuenta de que ha olvidado el mensaje. Se queda en blanco. Uf, Es una metáfora potente, ¿verdad?, sobre la tremenda responsabilidad que supone transmitir un mensaje crucial con fidelidad, sin perder nada por el camino. Y esa es un poco nuestra misión hoy, intentar entender bien, con la ayuda de estos textos, qué es exactamente el Evangelio según Metzger. ¿Cuál es ese mensaje fundamental que, según él, no podemos olvidar? Pone a Jesús en el centro absoluto, claro, pero ¿cómo? Y luego, ¿cómo nos desafía a compartir esa verdad? Vamos a meternos a fondo. exacto. Porque el núcleo de la argumentación que encontramos aquí es que, bueno, urge recuperar un evangelio que esté radicalmente centrado en Dios y por lo tanto empapado de lo que él llama gracia. No se trata solo de vender unas buenas noticias así genéricas, tipo todo va a ir bien. Claro, no es un mensaje vacío. No, sino de proclamar un mensaje muy concreto sobre la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Un mensaje que además no es pasivo, sino que implica una llamada clara al arrepentimiento y ofrece algo increíble, el perdón de los pecados. De hecho, el autor rescata una frase que a mí me ha llamado mucho la atención, de Dorothy Sayers. Dice, la doctrina es el drama. Normalmente, oír doctrina nos suena como que pesado, ¿no? A clase de teología, algo abstracto, quizá frío. Totalmente, a veces lo vemos así. Pero aquí la propuesta es muy diferente. Las verdades centrales del Evangelio, vamos, la doctrina pura y dura, son en realidad las ideas más dramáticas, más emocionantes y vitales que podemos encontrar. Totalmente de acuerdo. Y eso choca, claro, choca frontalmente con el ambiente cultural que a menudo respira una cierta desconfianza hacia las verdades con mayúsculas, ¿no? Esa tendencia al relativismo donde cada uno tiene su verdad. Ah. Frente a eso, el texto se apoya mucho en las cartas de Pablo a Timoteo y Tito, insistiendo en la importancia vital de la sana doctrina. La imagen es clara. Una doctrina saludable es como alimento nutritivo para el espíritu. Una doctrina desviada o incompleta puede actuar como un veneno, sutil, pero dañino. O sea que no es algo opcional, es esencial. Eso es. Para la vitalidad espiritual, según esta visión, es fundamental. Vale, entonces, si la doctrina es el drama, ¿cuál es el argumento principal de esta obra? ¿Dónde está la tensión, el clímax? El texto insiste mucho en una idea. El corazón del Evangelio es Jesucristo, y específicamente Jesucristo crucificado. Hmm. No presentarlo solo como un gran maestro moral, un ejemplo a seguir, que también lo fue, sino como aquel cuya vida cumplió perfectamente todas las exigencias de Dios que nosotros no podíamos cumplir, y cuya muerte en la cruz pagó una deuda que era nuestra. Aquí la palabra clave, que bueno, puede sonar un poco técnica, pero es fundamental entenderla, es sustitución. La idea es que Jesús actúa en nuestro lugar. Es como si, imagínate, tienes una multa enorme que no puedes pagar, y alguien no solo la paga por ti, Ya. sino que además cumple la ley perfectamente en tu nombre. Jesús cumple la ley por nosotros y carga con el castigo que nuestra rebelión contra Dios merecía. Y su resurrección no es solo un final feliz, digamos, sino la prueba irrefutable de que su sacrificio fue aceptado por Dios. Su victoria sobre el pecado y la muerte es real. O sea que no es tanto lo que nosotros hacemos para acercarnos a Dios, No. sino lo que Él ya ha hecho por nosotros en Cristo. Exactamente. Esa es la base de lo que en teología se llama justificación por la fe. Significa que Dios nos declara justos, nos acepta, pero no basándose en nuestros intentos de ser buenos o en nuestros méritos, que según esta perspectiva son, pues, insuficientes, Entiendo. sino únicamente por lo que Cristo hizo. Como dice el texto de forma muy gráfica, el cristianismo no se deletrea H-A-C-R, sino H-S-H-O. Es algo ya consumado por Dios.
Y eso me lleva a otra palabra que parece ser, no sé, la columna vertebral de todo el libro: gracia. El autor insiste en que un evangelio verdaderamente bíblico tiene que estar centrado en Dios, y si está centrado en Dios, inevitablemente estará centrado en la gracia. Pero gracia es una de esas palabras religiosas que hemos oído mil veces, ¿no? ¿Qué significa exactamente aquí? ¿Por qué es tan crucial? Es crucial porque define la naturaleza misma de cómo interviene Dios. La gracia, en este contexto, se define como el amor totalmente inmerecido de Dios, dirigido a personas que en realidad merecerían lo contrario: juicio. Un amor inmerecido. Eso es. Y es fundamental porque, según la visión del texto, los seres humanos por nosotros mismos somos incapaces de salvarnos, incapaces de restaurar nuestra relación con Dios. Usa una imagen fuerte del Nuevo Testamento. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, espiritualmente hablando, incapaces de dar el primer paso hacia Dios por nuestra propia iniciativa. Entiendo. Entonces, la gracia no es como una ayudita de Dios para que nosotros hagamos nuestra parte. No, no es eso. Ujú. Sino que es la acción decisiva de Dios que hace posible todo el proceso de salvación. ¿Así? Precisamente. No depende de nuestra supuesta libre voluntad para elegir a Dios por encima de todo lo demás. Porque según esta perspectiva, nuestra voluntad está, digamos, afectada por el pecado y tiende a alejarse de Dios. De hecho, el libro dedica espacio a desmontar lo que considera mitos culturales que se oponen a la gracia. ¿Mitos como cuáles? Pues la idea de que tenemos derechos ante Dios, la creencia en nuestra bondad innata, o la noción de un libre albedrío totalmente autónomo y capaz de elegir lo bueno sin ayuda divina. Argumenta que la gracia tiene que derribar estas barreras de autosuficiencia para poder actuar. Y ahí es donde introduce una expresión que suena fuerte: el escándalo de la gracia soberana. ¿Por qué escándalo? Suena casi negativo. Bueno, suena escandaloso para nuestra mentalidad moderna, ¿no? Centrada en el mérito, el esfuerzo personal, la autonomía. La idea de gracia soberana significa que Dios tiene el control total del proceso de salvación, de principio a fin. Él es quien inicia, quien atrae, quien cambia el corazón, quien preserva. Él es el protagonista absoluto. Claro, y eso choca con nuestro ego. Exacto. Resulta ofensivo para nuestro orgullo, para nuestra tendencia a querer sentir que nosotros hemos puesto algo decisivo de nuestra parte, que hemos contribuido. Quita el foco de nosotros y lo pone enteramente en Dios. Eso es lo escandaloso para muchos. Comprendo. Es una perspectiva que, ciertamente, desafía la forma en que solemos pensar sobre nosotros mismos y sobre Dios. Y si esta comprensión de la gracia es tan radical, ¿qué efectos tiene en la persona que la experimenta? ¿Simplemente cambia su estatus ante Dios y ya está? No, en absoluto. Aquí es donde entra la conexión vital con la adoración. Una comprensión profunda de la gracia, argumenta Metzger, no puede dejar indiferente. La respuesta natural, inevitable casi, es la adoración. El objetivo del evangelismo, por tanto, no sería simplemente conseguir que la gente haga una oración rápida o marque una casilla de decisión. Que a veces se simplifica así. Sí, a veces pasa, sino formar adoradores genuinos y apasionados. Adoradores. Explícame eso un poco más. Piensa en el ejemplo que usa el libro, el de la mujer en el Evangelio de Lucas, capítulo 7. Entra en casa de un fariseo, llora a los pies de Jesús, los seca con sus cabellos, los besa y los unge con un perfume carísimo. Un acto totalmente extravagante, humilde. Sí, lo recuerdo. ¿Por qué lo hace? Jesús mismo lo explica. Porque se le han perdonado muchos pecados, y por eso ama mucho. Su adoración desbordante brota directamente de haber experimentado una gracia inmensa. Los verdaderos convertidos, los que han captado la magnitud de lo que se les ha perdonado, argumenta el texto, no pueden evitar adorar. La adoración no es una actividad más para el creyente. No es solo cantar canciones los domingos. No, es el resultado natural de entender el Evangelio en profundidad. Tiene sentido. Una gratitud tan profunda que se desborda en amor y sumisión a Dios. Vale, hemos hablado del mensaje central, Jesús crucificado y resucitado, y de su motor, la gracia soberana, y de su resultado, la adoración. Ahora, ¿cómo pasamos de entender esto a comunicarlo? Porque el propio autor reconoce que no es fácil. Sí, y es muy honesto al respecto, la verdad. Comparte su propia experiencia inicial, dice que practicaba lo que él llama un evangelismo de amistad,
que en la práctica era mucha amistad, pero poco o nada de evangelismo real. Le costaba dar el paso. Claro, le costaba llegar al punto de hablar claramente del mensaje central por miedo a estropear la relación o a ser rechazado. Tuvo que pasar por un proceso para entender que la amistad es importante, sí, pero no puede sustituir la necesidad de comunicar verbalmente la verdad del Evangelio, por incómoda que pueda ser. Entonces, ¿qué propone? ¿Cómo se comparte este mensaje tan profundo sin simplificarlo demasiado o sin convertirlo en una fórmula? Pues llama a ser testigos, en el sentido bíblico original. Un testigo es alguien que declara lo que ha visto y oído, que proclama un mensaje que se le ha confiado. Esto es distinto de simplemente compartir mi testimonio personal centrado en mis sentimientos o experiencias, aunque eso pueda formar parte, claro. Entiendo la diferencia. Y se distancia mucho de métodos que reducen el Evangelio a 4 leyes espirituales o unos pasos rápidos y fáciles, o que usan técnicas de presión psicológica para arrancar una decisión. Critica esa superficialidad. Pero entonces, ¿cuál es el peligro de simplificar? ¿No es bueno hacer las cosas accesibles? La accesibilidad es buena, por supuesto, pero no a costa de la verdad. El peligro de la sobresimplificación es presentar un evangelio diferente. Uno que quizás omite la parte del arrepentimiento, la realidad del pecado, la necesidad de la obra sustitutoria de Cristo o la soberanía de Dios. Se puede acabar ofreciendo una especie de seguro de vida barato o una autoayuda con terminología cristiana, en lugar del evangelio completo que transforma vidas desde la raíz. Vale. Se trata de ser fieles al mensaje recibido, como aquel mensajero griego del principio. Entendido. Fidelidad al mensaje. Pero, ¿se trata solo de palabras? ¿De tener el discurso correcto? No, y aquí el texto es muy claro también. Nuestras acciones deben ser coherentes con el mensaje. Usa una analogía muy potente. Dios no se limitó a enviarnos un tratado teológico desde el cielo. Envió a su propio Hijo, en persona, a vivir entre nosotros, a encarnarse. Cierto. De forma similar, nuestro testimonio verbal debe ir acompañado de una vida que refleje el amor y la verdad de ese mensaje. Implica ser amigos de verdad, escuchar con atención los problemas y preguntas de la gente, servir de forma práctica, desinteresada. Las palabras y las acciones deben ir de la mano. A veces, dice, nuestras acciones gritan tan fuerte que la gente no puede oír lo que decimos. Qué buena frase. Eso nos lleva a la práctica real. Porque una cosa es entender todo esto y otra muy distinta es ponerlo en práctica. El miedo al rechazo, a no saber qué decir, a parecer, no sé, un fanático, es real. ¿Cómo aborda el libro este obstáculo? Identifica el miedo, efectivamente, como el gran gigante que paraliza a muchos cristianos a la hora de compartir su fe. Pero la respuesta que ofrece no es una técnica para ser más valiente o más elocuente por nosotros mismos. Al contrario, recuerda algo fundamental. Dios no elige a superestrellas espirituales, sino que usa a personas comunes. Con sus debilidades, sus inseguridades, sus torpezas, la historia bíblica está llena de ejemplos. Eso es un alivio, la verdad. No se espera que seamos oradores perfectos ni nada parecido. Para nada. La audacia, la valentía para hablar, no viene de nuestra propia capacidad. Es un regalo de Dios, algo que Él da. Y por eso, la oración se presenta como absolutamente indispensable. Orar no es solo pedir por la persona. Es más que eso. Sí, es reconocer nuestra total dependencia. Dependemos de que sea el Espíritu Santo quien abra los ojos, convenza del pecado, revele a Cristo y cambie el corazón de la otra persona. Nosotros somos mensajeros, portavoces, no somos los que producimos el resultado. Hay una cita de J. Packer por ahí que subraya esto. La oración es vital porque la conversión es obra de Dios, no nuestra. Me gusta cómo todo empieza a conectar. La comprensión profunda de la gracia nos quita la presión de tener que convencer por nuestra cuenta. Exacto, Ujú. Y nos lleva a depender de Dios a través de la oración. exacto. Y esa dependencia cambia la motivación. La motivación. ¿A qué te refieres? Pensaba que la motivación era simplemente querer que la gente se salve, ¿no? Eso es parte, claro. El amor por las personas es una motivación válida y necesaria. Pero el texto argumenta que la motivación más profunda, la que realmente sostiene a largo plazo y da la perspectiva correcta, nace de la adoración que mencionamos antes. Ajá, volvemos a la adoración. Sí, nace de un amor y un celo por Dios mismo. Un deseo de verle a Él glorificado,
de que su nombre sea conocido y honrado a través de la proclamación de su obra maravillosa en Cristo. Como dice otra cita de las fuentes, de John Piper, nadie podrá elevarse a la magnificencia de la causa misionera si no siente la magnificencia de Cristo. El foco vuelve a estar en Dios. ¡Wow! Es un círculo completo. Entender la grandeza de Dios y su gracia, eso lleva a la adoración. Y eso a desear que otros también le adoren y le conozcan. Y eso te motiva a compartir el mensaje, dependiendo de él. Es un enfoque muy centrado en Dios, sí señor. Totalmente. Esa es la esencia de la perspectiva que presenta Metzger aquí. Bien, creo que hemos desgranado bastante bien las ideas centrales. Hemos visto esta visión del Evangelio que nos presenta el texto, profundamente centrada en Dios, impulsada por una gracia que nos desborda y que es soberana, enfocada totalmente en la obra completa de Cristo por nosotros y que lógicamente desemboca en una vida de adoración y en el deseo de ser testigos fieles. El desafío que nos deja el libro es claro. No olvidar este mensaje, no diluirlo, no ser como ese mensajero que llega sin noticias después de la carrera. Y quizás, para terminar, queda una pregunta flotando, ¿no? Algo en lo que pensar cada uno. Si realmente asimilamos la profundidad de este evangelio que hemos explorado hoy, incluyendo esas partes que nos pueden resultar, incómodas o contraculturales, como la soberanía de Dios o nuestra propia incapacidad sin su gracia, ¿cómo debería cambiar eso la forma en que lo comunicamos? ¿A qué te refieres con la forma? El método. Pues sí, el método, el tono, la actitud, quizás nos aleje de depender de fórmulas rígidas, de métodos enlatados o de sentir que tenemos que tener todas las respuestas perfectas. Tal vez nos lleve a una comunicación más humilde, ¿sabes? Más consciente de nuestra necesidad de orar y de depender de que sea Dios quien obre. Una humildad que da valentía. Exacto. Paradójicamente, esa misma humildad y dependencia podrían hacernos más valientes, no con una valentía arrogante, sino compasiva, porque entendemos la magnitud de lo que está en juego y la belleza de la solución que Dios ofrece. Un entendimiento más rico de la verdad podría transformar no solo qué decimos, sino cómo lo decimos. De hecho, el propio libro incluye apéndices con herramientas prácticas. Sugiere cómo preparar un testimonio, cómo hacer buenas preguntas que invitan a la reflexión, cómo entender mejor las doctrinas clave. O sea que no es solo teoría. No, no. Esto sugiere que no se trata solo de teoría abstracta, sino de una verdad profunda que debe equiparnos para una práctica reflexiva, sabia y compasiva. Una verdad que no solo se entiende, sino que se vive y se comparte con integridad y dependencia. Definitivamente, una perspectiva que invita a seguir reflexionando. Con esto concluimos nuestra inmersión de hoy en estas ideas tan significativas extraídas de Decir la verdad.